Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a Análisis Shalom 132, un espacio dedicado al estudio profundo de las profecías bíblicas y los tiempos finales. Hoy exploraremos un tema de vital importancia, un tema que sacude los cimientos de lo que muchos han creído durante años. Basándonos en las enseñanzas del Dr. Javier Palacios Celorio, de la Congregación Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, México, analizaremos el sistema de Babilonia descrito en Apocalipsis 17 y 18. Pero antes de continuar, hermanos, si este contenido te parece valioso, te invito a que te suscribas a nuestro canal Análisis Shalom 132. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo análisis. Dale like si este contenido te bendice y compártelo con aquellos que necesitan despertar a estas verdades proféticas. Ahora sí, comencemos. El llamado urgente. Sal antes de que sea tarde. Apocalipsis 18:4 nos presenta un mandato divino innegociable. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este no es un consejo, es una orden de evacuación espiritual. Según las enseñanzas que el Dr. Palacios ha compartido basándose en las Escrituras, estamos presenciando el cumplimiento profético de las dos Babilonias mencionadas en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué dos Babilonias? Porque el sistema satánico que se opone al Todopoderoso opera en dos dimensiones: la dimensión religiosa y la dimensión política, y ambas están convergiendo en este momento histórico. Las dos Babilonias. Apocalipsis 17 y 18. Hermanos, es fundamental que comprendamos esta distinción. Apocalipsis 17 describe la Babilonia religiosa. Es el sistema de falsa adoración que ha engañado a millones. Es el ecumenismo, la unión de todas las religiones bajo un solo paraguas. Es la culminación de la apostasía. Apocalipsis 18, por otro lado, revela la Babilonia política. Es el poder mundial, el gobierno global que controlará los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Ahora bien, ¿dónde convergen estas dos Babilonias? En un solo lugar, hermanos. En un solo sistema, en el Vaticano. Y esto no es especulación. Es análisis bíblico fundamentado en las profecías. El Vaticano, estado religioso y político. Aquí está la clave que muchos pasan por alto. El Vaticano no es solamente un centro religioso, es un estado. Fue fundado en 1929, mediante el Tratado de Letrán, y desde entonces opera con las dos naturalezas, religiosa y política. Cuando analizamos los eventos recientes, como la visita del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos, vemos algo extraordinario. Ningún líder religioso en el mundo, ninguno, es recibido con honores militares de Estado. Pero el Papa sí. Aviones de guerra pintando los colores de la bandera vaticana en el cielo. Salvas de honor con cañones. La Guardia Real escoltando la caravana. Himnos nacionales. Esto no es protocolo religioso, hermanos. Esto es protocolo de Estado. ¿Por qué? Porque en el Papa convergen las dos Babilonias, la religiosa de Apocalipsis 17 y la política de Apocalipsis 18, segunda de Tesalonicenses 2. El hombre de pecado. Vayamos a las Escrituras. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? El verso 4 continúa: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Hermanos, este es el antimesías, la bestia, y el sistema del Vaticano está preparando su manifestación. El Dr. Palacios, basándose en estudios proféticos profundos, señala que según los cálculos bíblicos, la mitad de la semana 70 de Daniel
caería aproximadamente en Pesaj del año 2022. Ahora bien, independientemente de la fecha exacta que solo el Padre conoce, lo importante es reconocer las señales, y las señales están por todas partes. El Pacto Global del 14 de mayo de 2020, un evento profético clave que el Dr. Palacios identificó con anticipación, fue el llamado Pacto Global de Educación, convocado por el Papa Francisco. Este pacto fue diseñado para unificar sistemas educativos, bajo una misma visión global. Suena noble, ¿verdad? Pero cuando analizamos el contenido, vemos la preparación para una religión mundial. Apocalipsis 17 describe precisamente esto. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. ¿Qué representa esta mujer? El sistema religioso apóstata, y tiene en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué madre? Porque de este sistema salieron todas las desviaciones doctrinales, todas las falsas enseñanzas, todas las tradiciones de hombres que anulan la palabra de Elohim. El Islam y la destrucción de la Babilonia religiosa. Ahora bien, hermanos, Apocalipsis 17 nos revela algo sorprendente sobre el destino de esta Babilonia religiosa. Verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. ¿Quiénes son estos 10 cuernos? Son 10 reyes, 10 poderes políticos. Y según el análisis profético que el Dr. Palacios ha desarrollado, el Islam jugará un papel fundamental en la destrucción del Vaticano. Sí, hermanos, la Babilonia religiosa será destruida por mano humana, específicamente por el fuego del Islam. Ahora, antes de que pienses que esto es especulación, considera los eventos actuales. La tensión creciente entre el Vaticano y ciertos sectores islámicos. Los intentos de ecumenismo que fracasan una y otra vez. La imposibilidad de que el Islam acepte guardar el domingo como día de reposo universal. El Islam adora en viernes. El judaísmo y los creyentes verdaderos en Yeshua guardan el Shabbat de viernes a sábado. ¿Cómo van a unificar esto? No pueden. Y esa es precisamente la fisura que provocará la destrucción. La Babilonia política. Apocalipsis 18. Pero la historia no termina ahí, porque después de la destrucción de la Babilonia religiosa, viene el juicio sobre la Babilonia política, y esta destrucción es diferente, hermanos. Apocalipsis 18 describe una caída repentina, no causada por manos humanas, sino por un gran terremoto. Verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Dónde está el centro de esta Babilonia política? Nueva York, la sede de las Naciones Unidas. El sistema de gobierno mundial que pretende unificar a todas las naciones bajo una sola agenda. Y cuando esta Babilonia caiga, habrá luto. Apocalipsis 18, 9, 11. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Ven la diferencia, mis hermanos? Cuando cae la Babilonia religiosa de Apocalipsis 17, no hay gran luto, porque es una porción relativamente pequeña de la población la que sigue al Vaticano directamente. Pero cuando cae la Babilonia política de Apocalipsis 18, el mundo entero llora, porque su economía estaba atada a ese sistema, su comercio, su sustento. El nombre Vaticano. Origen pagano. Ahora, hermanos, necesitamos entender algo crucial sobre el nombre mismo.
Vaticano no es una palabra griega ni latina. Viene de la diosa etrusca Vatica. ¿Quién era Vatica? La diosa del inframundo, la diosa de la muerte, y vaticinio significa literalmente centro de adivinación. El Vaticano es un centro de hechicería, un centro de ocultismo, un centro de satanismo total. Y esto no lo digo yo por ofender, hermanos. Lo dice la evidencia histórica. Cuando visitas el Museo Vaticano, ¿qué encuentras? Estatuas de demonios. Imágenes de seres mitad humano, mitad bestia. Representaciones de Baphomet. Símbolos masónicos por todas partes. ¿Por qué un supuesto centro de adoración al Dios verdadero tendría todo esto? Porque no es un centro de adoración al Elohim de Israel. Es un centro de adoración a otro poder. Mateo 24 y Lucas 21. Las señales de los tiempos. Yeshua nos advirtió claramente en Mateo 24 sobre estos tiempos. Verso 24. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, el engaño será masivo, será convincente, será sobrenatural, y aquellos que no amen la verdad, aquellos que rechacen la Torá, aquellos que prefieran las tradiciones de hombres sobre los mandamientos de IHWH, serán engañados. Segunda de Tesalonicenses 2, 10, 12 es claro, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es la verdad? Yeshua mismo dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y en hebreo, la palabra para verdad es emet. Se escribe con 3 letras, Aleph, Mem, Tav. La Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. La Tav es la última. Por eso Yeshua dijo, Yo soy el Aleph y la Tav, no el Alfa y el Omega. Eso es griego. Él es judío. Él habló hebreo. Él es el Aleph y el Tav. Ahora bien, si a la palabra emet le quitas la letra Aleph, ¿qué te queda? Met. ¿Qué significa met en hebreo? Muerto. Hermanos, sin Elohim estamos muertos. Sin Yeshua estamos muertos. Sin la Torá estamos muertos, porque Él es la Torá viviente. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cumplir no significa terminar. Significa llenar de significado, completar, enseñar correctamente. La apostasía, dejando la Torá. Uno de los signos proféticos más claros de estos tiempos finales es la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono de la verdad. Es dejar la Torá. Es seguir tradiciones de hombres en lugar de los mandamientos de Elohim. Y hermanos, estamos viendo esto en masa. Hay personas que alguna vez guardaron el Shabbat, que alguna vez siguieron las fiestas bíblicas, que alguna vez se esforzaron por obedecer la Torá, y ahora han regresado al judaísmo rabínico, lleno de tradiciones talmúdicas que anulan la palabra, o han regresado al cristianismo dominical, que ha sustituido el Shabbat por el domingo, que ha reemplazado las fiestas de IHWH por festividades paganas, que ha cambiado el nombre del Mesías y del Padre. Deuteronomio 4:2 es claro. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de IHWH, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Y Apocalipsis 22:18-19 repite la advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué es esto tan serio? Porque la Torá es eterna. Salmo 119:142. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torá es la verdad. La Torá no fue abolida, no fue reemplazada, no fue cumplida en el sentido determinada, es eterna. El domingo, la marca de la autoridad papal. Ahora, hermanos, uno de los temas más controversiales pero más importantes es el del día de reposo. Muchos adventistas y otros grupos han señalado correctamente que guardar el domingo es aceptar la autoridad del Papa sobre la palabra de Elohim. ¿Por qué? Porque no hay ningún mandamiento bíblico para guardar el domingo. El cuarto mandamiento dice claramente: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para YHWH, tu Elohim. El séptimo día es el Shabbat, de viernes al atardecer hasta sábado al atardecer. ¿Quién cambió esto? La Iglesia Católica Romana, y ellos mismos lo admiten abiertamente. En el Catecismo Católico, se afirma con orgullo que la Iglesia tiene autoridad para cambiar los mandamientos de Elohim, que tienen el poder de transferir la observancia del Shabbat al domingo. Pero hermanos, si la Torá es eterna, si YHWH no cambia, ¿quién le dio a la Iglesia Católica ese poder? Nadie. Ellos lo tomaron por su propia cuenta. Y al guardar el domingo, estás aceptando implícitamente que la autoridad del Papa está por encima de la palabra de Elohim. Esto no es un asunto menor, hermanos. Es un asunto de vida o muerte espiritual. Por eso el Dr. Palacios ha enseñado con tanta urgencia sobre este tema. El ecumenismo. Uniendo todas las religiones. Apocalipsis 17. Describe un sistema ecuménico, una unión de todas las religiones bajo un solo paraguas. Y esto es exactamente lo que el Papa Francisco ha estado promoviendo. Reuniones interreligiosas, documentos firmados con líderes musulmanes, declaraciones de que todos adoramos al mismo Dios. Pero hermanos, esto es herejía total. ¿Cómo podemos decir que adoramos al mismo Elohim cuando el Islam niega la divinidad del Mesías? ¿Cómo podemos unirnos con el hinduismo que adora millones de dioses? ¿Cómo podemos hacer causa común con el budismo que es esencialmente ateo? No podemos. Y sin embargo, el sistema de Babilonia lo está haciendo. Porque el objetivo no es la verdad. El objetivo es el control. Control religioso, control político, control económico. Y esto nos lleva a la marca de la bestia. La marca de la bestia, más allá del microchip. Mucho se ha especulado sobre la marca de la bestia. Microchips, códigos de barras, identificación biométrica. Y sí, la tecnología jugará un papel. Pero la esencia de la marca es mucho más profunda. Apocalipsis 13, 16-17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. La mano representa las acciones, la frente representa los pensamientos, las creencias. La marca de la bestia es, en su esencia, la aceptación total del sistema antibíblico. Es rechazar la Torá. Es rechazar el Shabbat. Es rechazar el nombre verdadero de Yeshua. Es rechazar las fiestas de YHWH. Es aceptar las tradiciones de hombres sobre los mandamientos de Elohim. Y cuando llegue el momento, será obligatorio. O aceptas el sistema, o no podrás comprar ni vender. Juan Pablo II. ¿El anticristo resucitado? Ahora, hermanos, hay una teoría profética que el Dr. Palacios ha explorado y que merece nuestra atención. ¿Y si el anticristo ya estuvo aquí? ¿Y si va a haber una falsa resurrección? Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Juan Pablo II fue, sin duda, el papa más carismático de la historia moderna. Ningún líder en el mundo convocaba las multitudes que él convocaba. Y algo muy extraño sucedió con su cuerpo después de su muerte. Según reportes, extrajeron su sangre y la pasearon por todo el mundo. ¿Por qué? ¿Para qué, hermanos? Si hay una falsa resurrección de Juan Pablo II, el mundo entero se maravillará, porque nadie tiene el carisma, nadie tiene el reconocimiento global, nadie tiene la capacidad de unir multitudes como él. Y si resucita, millones lo adorarán como si fuera divino. Ahora bien, ¿es esto seguro? ¿No? Pero es una posibilidad profética que no podemos descartar, porque la Escritura habla de grandes señales y prodigios que engañarán aún a los escogidos si fuere posible. El ángel Miguel, el que detiene 2 de Tesalonicenses 2, 6, 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Quién es el que detiene la manifestación del anticristo? Muchos cristianos creen que es el Espíritu Santo, pero esto es problemático, porque el Espíritu Santo no será quitado de la tierra. El Dr. Palacios, basándose en el libro de Daniel y Apocalipsis 12, identifica al que detiene como Miguel, el arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, el que hace guerra contra los demonios en los lugares celestiales. Apocalipsis 12, 7-9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando Miguel sea quitado de en medio, cuando sea removido de su posición de detener a las fuerzas satánicas, entonces Satanás será arrojado a la tierra, y ahí comenzará la gran tribulación. Hermanos, ese es un evento cósmico que precede a la manifestación del anticristo. Israel, el reloj profético de Elohim. No podemos hablar de profecía sin hablar de Israel. Israel es el reloj profético de Elohim, y lo que está sucediendo en Israel en estos momentos es señal clara de que estamos en los últimos tiempos. Conflictos constantes con Gaza, tensiones con Irán, tratados de paz que se firman y se rompen. Todo esto está profetizado. Mateo 24, 32, 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La higuera es símbolo de Israel, y en 1948, Israel renació como nación. La generación que vio ese evento no pasará hasta que todo esto se cumpla. Hermanos, esa generación está envejeciendo. El tiempo se acaba. La comida kosher, santidad en lo cotidiano. Ahora bien, hermanos, la santidad no es solo un asunto de creencias, es un asunto de obediencia práctica. Y una de las áreas donde muchos creyentes fallan es en la alimentación. Levítico 11 es claro sobre qué animales son limpios y cuáles son inmundos. No podemos comer cerdo. No podemos comer mariscos. No podemos comer animales que se arrastran. ¿Por qué? Porque YHWH lo ordenó. Y su Torá es eterna. Muchos citan Hechos 10, donde Pedro ve la visión del lienzo con animales inmundos. Y dicen, ¿ves? Elohim dijo que ahora podemos comer de todo. Pero hermanos, esa visión no era sobre comida, era sobre los gentiles. Pedro mismo lo explica en Hechos 10:28.
Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. La visión era para que Pedro entendiera que los gentiles también podían ser salvos. No era permiso para comer cerdo. Y médicamente, hermanos, el cerdo es uno de los animales más tóxicos que existen. Come su propio excremento. Contiene parásitos. Es lleno de toxinas. Hasta los médicos seculares recomiendan evitar la carne de cerdo. Pero Yahshua nos lo dijo hace más de 3000 años. Porque Él nos ama. Porque Él quiere que estemos sanos. Salmo 119. La Torá es verdad. Salmo 119, 42. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torá es la verdad. Hermanos, la Torá es la verdad. No fue abolida, no fue reemplazada, no pasó. Yeshua mismo lo dijo en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ha pasado el cielo y la tierra? No. Entonces la Torá sigue vigente. Y guardar la Torá no es legalismo. Es amor. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, si amamos a Yeshua, obedecemos su Torá. Es así de simple. La Navidad y el Año Nuevo. Fiestas paganas. Ahora bien, uno de los temas más dolorosos pero necesarios es el de las festividades paganas. La Navidad, el Año Nuevo, la Pascua Florida, Easter. Todas estas son fiestas paganas disfrazadas de cristianas. Yeshua no nació el 25 de diciembre. Esa es la fecha del nacimiento de Tamuz, el dios babilónico. Yeshua nació durante la fiesta de Sukkot, en el primer día de Sukkot, y en el 8º día fue circuncidado. El doctor Palacios ha desarrollado estudios cronológicos detallados que demuestran esto con precisión. Y no resucitó en domingo de Pascua Florida. Resucitó en Shabbat, en el día de reposo. Todo esto está calculado en base a las Escrituras, no a las tradiciones de hombres. Entonces, hermanos, si celebras la Navidad, estás honrando una fiesta pagana. Si celebras el Año Nuevo gregoriano, estás honrando un calendario creado por un papa. Si celebras Easter, estás honrando a Ishtar, la diosa de la fertilidad. ¿Es esto lo que Yahshua nos ordenó? No, Él nos ordenó celebrar sus fiestas. Levítico 23 las enumera. Pesaj, Pascua verdadera, panes sin levadura, primeros frutos, Shavuot, Pentecostes, Yom Teruah, fiesta de las trompetas, Yom Kippur, día de expiación, Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Estas son las fiestas de Yahweh. No son fiestas judías, son sus fiestas. Y tienen cumplimiento profético. Las primeras 4 ya fueron cumplidas en la primera venida del Mesías. Las últimas 3 se cumplirán en su segunda venida. Bolivia, Venezuela y el caos mundial. Hermanos, el doctor Palacios ha señalado eventos geopolíticos específicos como señales del establecimiento del gobierno mundial. Los golpes de Estado en Bolivia, el caos en Venezuela, las protestas en Chile, la inestabilidad en Argentina, todo esto está orquestado, no son eventos aislados. Es el gobierno mundial en las sombras creando caos, para luego ofrecer orden, para luego presentar al anticristo como la solución. Ordo ab chao, orden desde el caos, es la metodología clásica de los sistemas satánicos. Y las Naciones Unidas están detrás de todo esto, coordinando, financiando, manipulando, todo para preparar el escenario para el gobierno de la bestia, el sistema masónico del Vaticano. Cuando el Papa Francisco fue elegido el 13 de marzo de 2013. Hermanos, presten atención a las fechas. 13 de marzo, mes 3 en el calendario gregoriano, año 2013. Todo está lleno de simbolismo cabalístico. Y cuando apareció en el balcón,
Hizo un gesto con las manos, un gesto masónico inconfundible, los dedos formando el símbolo de Baphomet. ¿Casualidad? No, hermanos, no hay casualidades en este nivel de poder. Todo es ritual, todo es simbólico, todo es satánico. Y el Papa Francisco es el primer Papa jesuita. Si estudian la Orden de los Jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola, descubrirán que es una de las organizaciones más oscuras de la historia. Infiltración, subversión, control mental. Esa es la especialidad jesuita. Y ahora tienen el papado. Las fiestas de Iga Ola da Fijeche Vesius, las fiestas paganas. Hermanos, necesitamos entender algo fundamental. IIHJBH nos dio sus fiestas por una razón. No son opcionales. No son solo para los judíos. Son para todos los que le pertenecen. Levítico 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de IHOEVH, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Note que dice, las fiestas solemnes de IHOVA. No dice, las fiestas de los judíos. Son sus fiestas. Y cada una tiene un significado profético profundo. Pesaj representa el sacrificio del Cordero. Yeshua murió en Pesaj. Panes sin levadura representa la separación del pecado. La levadura simboliza el pecado, y debemos quitarla de nuestras vidas. Primeros frutos representa la resurrección. Yeshua resucitó como primicia de los que durmieron. Shavuot representa el derramamiento del Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh descendió en Shavuot. Las primeras 4 fiestas se cumplieron en la primera venida. Ahora vienen las últimas 3. Yom Teruah, fiesta de las trompetas, representa el arrebatamiento, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo. Yom Kippur, día de expiación, representa el día cuando Israel reconocerá a Yeshua. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Sukkot, fiesta de los tabernáculos, representa el reino milenial, cuando Yeshua tabernaculizará con nosotros en la tierra renovada. Ven el plan perfecto de YHWH, hermanos. Cada fiesta es una pieza del rompecabezas profético. Pero la iglesia cristiana abandonó estas fiestas y adoptó festividades paganas. ¿Por qué? Por la influencia de Roma, por la influencia del Vaticano, por la influencia de Babilonia. La semana 70 de Daniel. Ahora bien, para entender el momento profético en que vivimos, debemos comprender la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas son semanas de años. 70 semanas, 490 años. Las primeras 69 semanas, 483 años, se cumplieron exactamente desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Queda una semana, 7 años. Y esta última semana está dividida en 2 periodos de 3 años y medio. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo hará un pacto de 7 años. A la mitad, 3 años y medio, romperá el pacto. Entonces comenzará la gran tribulación. Y según los cálculos proféticos que el Dr. Palacios ha compartido, basándose en las señales actuales, estamos muy cerca de esa semana final. Ahora, hermanos, no estamos poniendo fechas exactas. Nadie sabe el día ni la hora, pero podemos discernir las señales de los tiempos. Y las señales están gritando que el tiempo se acerca. El falso profeta y el anticristo Apocalipsis 13 describe 2 bestias. La primera bestia que sube del mar es el anticristo. La segunda bestia que sube de la tierra es el falso profeta.
verso 11-12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El falso profeta tendrá apariencia religiosa, 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablará como dragón, porque su mensaje será satánico, y su función será hacer que el mundo adore al anticristo. Hermanos, el Papa cumple todas las características del falso profeta. Tiene apariencia religiosa, convoca multitudes que ningún líder político puede convocar. Tiene autoridad tanto religiosa como política. Está preparando el camino para el gobierno mundial. Y cuando llegue el momento, hará que el mundo adore a la bestia. Apocalipsis 13, 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Hermanos, vendrán milagros falsos, señales engañosas, prodigios mentirosos, y millones serán engañados. ¿Por qué? Porque no amaron la verdad, el nombre verdadero, Yahweh y Yeshua. Ahora bien, hermanos, uno de los temas más importantes pero más controversial es el del nombre verdadero. El nombre del Padre no es Dios. Dios es un título, no un nombre. Su nombre es Yahweh, Yud-Hei Vav-Hei, y fue reemplazado por Señor o Adonai en las traducciones. Pero él dijo en Éxodo 3:15, «Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos». Su nombre es eterno. Y el nombre del Mesías no es Jesús. Jesús es una transliteración griega que no tiene significado en hebreo. Su nombre es Yeshua, que significa Yahweh salva. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué es importante el nombre? Porque el nombre tiene poder. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Si el nombre fue cambiado, si el nombre fue reemplazado, ¿cómo podemos invocar salvación en un nombre incorrecto? Hermanos, esto no es para dividir, es para restaurar la verdad. El sistema de Babilonia cambió los nombres, cambió las fiestas, cambió el día de reposo, cambió la Torá. Y nosotros debemos salir de Babilonia. Apocalipsis 18:4. El mandato de salir. Volvamos a este verso crucial. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Hermanos, esta es una orden directa de ella. Salid de ella, pueblo mío. No está hablando a los perdidos, está hablando a su pueblo, a aquellos que le pertenecen, pero que todavía están dentro del sistema de Babilonia. ¿Qué significa salir? Significa abandonar las tradiciones antibíblicas, significa dejar las fiestas paganas, significa rechazar el domingo como día de reposo, significa guardar la Torá, significa usar los nombres verdaderos, significa obedecer los mandamientos. No es suficiente con creer. Santiago 2:19. Tú crees que Elohim es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen. Pero la fe verdadera produce obediencia. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si le amamos, obedecemos. Es así de simples, hermanos. El Shabbat, señal del pacto eterno. El Shabbat no es una opción, es una señal. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy IHWH, que os santifico. ¿Para cuántas generaciones? Verso 16-17. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Para siempre, mis hermanos, no hasta la cruz, no hasta la iglesia. Para siempre. Y cuando el sistema de la bestia imponga el domingo como día de adoración obligatorio, aquellos que guarden el domingo estarán aceptando la marca de la bestia, porque estarán aceptando la autoridad del Papa sobre la autoridad de IHWH. Estarán diciendo, obedezco a los hombres antes que a Elohim. Y esa es la esencia de la marca. No es solo un chip, no es solo un código, es una decisión de lealtad. ¿A quién obedeces? ¿A Yahweh o al sistema de Babilonia? Israel y la tribu de Dan. Ahora bien, hermanos, hay un detalle profético fascinante sobre el anticristo. Según las enseñanzas que el Dr. Palacios ha desarrollado basándose en las Escrituras, el anticristo saldrá de la tribu de Dan. ¿Por qué Dan? Porque Dan fue la primera tribu en caer en la idolatría. Jueces 18:30-31. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Y mantuvieron en pie la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la casa de Elohim estuvo en Silo. Dan introdujo la idolatría en Israel, y por eso, cuando el apóstol Juan enumera las tribus en Apocalipsis 7, en la lista de los 144,000 sellados, Dan no aparece. Apocalipsis 7:4-8 enumera todas las tribus, pero omite a Dan. ¿Por qué? Porque de Dan saldrá el anticristo. Ahora bien, después del milenio, en Ezequiel 40:48, cuando hay una nueva distribución de la tierra, Dan sí aparece de nuevo, porque YHWH es misericordioso, y restaurará incluso a Dan, pero durante la gran tribulación, Dan estará asociado con la bestia. Y hermanos, hay rabinos y líderes judíos que tienen raíces en la tribu de Dan. El anticristo será judío, porque tiene que cumplir ciertas profecías que solo un judío puede cumplir. Tiene que entrar al tercer templo, tiene que declararse Dios. Tiene que ser aceptado inicialmente por Israel. Un gentile no podría hacer esto, pero un judío carismático, que traiga paz a Israel, que haga un pacto con las naciones, que reconstruya el templo, ese sí será aceptado, hasta que muestre su verdadera naturaleza a la mitad de la semana. El tercer templo, hermanos. El tercer templo será reconstruido. No como muchos cristianos enseñan que ya no es necesario. Sí es necesario, porque las profecías deben cumplirse. Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que cese el sacrificio, primero tiene que haber sacrificio, y para que haya sacrificio, tiene que haber un templo. 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. El anticristo se sentará en el templo, no en una iglesia, no en una sinagoga, en el templo de Jerusalén. Y en este momento, hermanos, hay organizaciones en Israel trabajando activamente para reconstruir el templo. Ya tienen los planos, ya tienen los instrumentos, ya tienen las vestiduras sacerdotales, ya identificaron sacerdotes de la línea de Aarón. Solo están esperando el momento político para comenzar. Y cuando se firme un pacto de paz que permita la reconstrucción, ahí comenzará la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, la gran tribulación será un periodo de juicio sin precedentes, 3 años y medio de horror. Apocalipsis describe plagas, terremotos, hambres, pestilencias, guerra,
Un tercio de la humanidad morirá. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Un tercio, hermanos, eso es más de 2.000 millones de personas. Y sin embargo, muchos seguirán sin arrepentirse. Apocalipsis 9:20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El corazón humano es tan duro, que incluso ante juicios sobrenaturales, muchos se negarán a arrepentirse. Por eso es crucial, hermanos, arrepentirse ahora, mientras hay tiempo, porque llegará un momento donde será demasiado tarde. El sello del Elohim viviente. Ahora bien, así como la bestia tendrá su marca, y Achahuacha tiene su sello. Apocalipsis 7:2-3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. ¿Cuál es el sello de Yahweh? Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. El Shabbat es el sello, la observancia del Shabbat, la obediencia a la Torá, la fe en Yeshua. Eso es lo que marca a los que pertenecen a Yahweh. Y hermanos, en los últimos días, habrá una división clara: los que guardan los mandamientos de Elohim y los que siguen a la bestia. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. ¿Ven? Guardan los mandamientos y tienen fe en Yeshua. Ambas cosas, hermanos. No es solo fe, no es solo obras, es fe que produce obediencia. El engaño de solo fe. Ahora bien, uno de los engaños más grandes del cristianismo moderno es la doctrina de solo fe. Dicen: no necesitas guardar la Torá. Jesús lo hizo todo. Solo cree y ya estás salvo. Pero hermanos, eso no es lo que enseña la Escritura. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. ¿Ven? La fe verdadera produce obras, y las obras son la obediencia a los mandamientos, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. No obedecemos para ser hijos, obedecemos porque somos hijos. Es la diferencia fundamental que muchos no entienden. El juicio de las naciones, Mateo 25, 31-32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hermanos, cuando Yeshua regrese, habrá un juicio de las naciones. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué son benditos? Versos 35-36. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Sus obras testificaron de su fe. No fueron salvos por las obras, pero las obras demostraron su salvación,
y a los de la izquierda, que no hicieron estas cosas. Les dice en el verso 41, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Hermanos, la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe también son muertas. Necesitamos ambas, el reino milenial, después de la gran tribulación, después del Armagedón, después de que Yeshua destruya al anticristo y al falso profeta, comenzará el reino milenial. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. 1000 años de paz, hermanos. Con Yeshua reinando desde Jerusalén, la Torá saldrá de Sión. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Iachaobache, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Iachaobache. ¿Ven? Incluso en el milenio, la Torá seguirá vigente, porque es eterna, y todas las naciones subirán a Jerusalén a celebrar Sucot. Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, allí a Yahvé de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas de Yahvé son eternas, hermanos, no fueron abolidas. Y en el milenio, el mundo entero las celebrará. El llamado final, santidad, hermanos y hermanas. Estamos llegando al final de este análisis profético. Pero antes de terminar, necesito hacer un llamado urgente: santidad. Primera de Pedro 1:15-16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No podemos jugar con el pecado. No podemos vivir vidas mundanas y esperar estar listos para el reino. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Es separación, es consagración, es obediencia a la Torá. No es perfección absoluta, porque todos pecamos. Pero es esfuerzo genuino, es arrepentimiento sincero, es caminar en la luz. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si estáis en pecado habitual, si estáis en fornicación, si estáis en adulterio, si estáis en drogas, si estáis en alcoholismo, si estáis en idolatría, arrepentíos, ahora, antes de que sea demasiado tarde, porque Yeshua viene pronto. Y no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino. Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. En griego es anomia, que significa sin ley, sin Torá. Entonces, hermanos, la santidad incluye la obediencia a la Torá, no como medio de salvación, sino como fruto de salvación. Para los católicos, un mensaje de amor. Hermanos católicos que estáis escuchando este análisis, no os ofendáis, os hablo en amor. Habéis sido engañados. El sistema del Vaticano no es de Elohim. Adorar a María es idolatría. Orar a los santos es necromancia. Las imágenes en las iglesias violan el segundo mandamiento.
La confesión auricular con un sacerdote niega el sacerdocio de Yeshua. La misa es una blasfemia contra el sacrificio único del Mesías. Hebreos 10:12. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. Una vez para siempre, hermanos. No necesitamos repetir el sacrificio en cada misa. Está consumado. Por favor, os ruego con lágrimas en los ojos. Salid de ese sistema antes de que sea demasiado tarde. Apocalipsis 18:4. Salid de ella. Pueblo mío, si sois su pueblo, salid. Para los cristianos dominicales, un llamado al regreso y hermanos cristianos que guardáis el domingo. Os amo también, pero estáis en error. El domingo no es el día de reposo bíblico. Fue instituido por el Vaticano, y al guardarlo, estáis aceptando implícitamente la autoridad papal sobre la palabra de Elohim. Por favor, regresad al Shabbat. Regresad a las fiestas de Ichachodaboliosuach. Regresad a la Torá, no como medio de salvación, sino porque ya sois salvos y porque le amáis. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es así de simple, que hermanos, recursos y próximos pasos. Hermanos y hermanas, si este análisis ha tocado vuestro corazón, si el Ruach HaKodesh está hablándoos, os invito a seguir estudiando. Hay mucho más que aprender sobre estos temas proféticos. El Dr. Javier Palacios Celorio ha desarrollado enseñanzas extensas sobre Apocalipsis completo, las fiestas de Yahweh, la Torah, los nombres verdaderos, profecía bíblica y mucho más. Y hermanos, si este contenido os ha sido de bendición, os pido de todo corazón que os suscribáis a nuestro canal Análisis Shalom 132. Activad la campanita para recibir notificaciones. Dadle like a este análisis. Compartidlo con aquellos que necesitan escuchar estas verdades. Porque el tiempo se acaba, hermanos. Yeshua viene pronto. Y necesitamos despertar a tantos como sea posible. Oración final. Padre eterno, Yahweh, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las profecías que nos has dejado. Te damos gracias por advertirnos sobre los tiempos finales. Padre, toca los corazones de todos los que están escuchando este análisis. Abre los ojos de los católicos. Abre los ojos de los cristianos dominicales. Abre los ojos de todos los que están en sistemas religiosos falsos. Quita la venda de sus ojos, Padre. Revélales la verdad. Porque solo tú puedes salvar. Solo tú puedes transformar corazones. Nosotros solo somos mensajeros, pero tú eres el que hace la obra. Te pedimos por millones de almas, Padre, millones que están perdidas, que no conocen a Yeshua, que no guardan tu Torah, que están caminando hacia la destrucción. Sálvalos, Padre, antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Conclusión. Sal antes de que sea tarde, hermanos y hermanas. Este es el mensaje final. Sal antes de que sea tarde. Salid del sistema religioso falso. Salid de Babilonia. Salid del pecado. Salid de la desobediencia. Y entrad en la Torá. Entrad en la obediencia. Entrad en santidad. Porque los eventos proféticos están desarrollándose ahora mismo. La Babilonia religiosa está preparando el escenario para la religión mundial. La Babilonia política está estableciendo el gobierno mundial. El anticristo está esperando su momento. El falso profeta está cumpliendo su papel. Todo está alineándose. Y la pregunta es, ¿de qué lado estarás? ¿Del lado de Yahweh o del lado de la bestia? No hay término medio, hermanos. O estás con él o estás contra él. Elige hoy a quién vas a servir. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Hermanos, que el Elohim de Israel os bendiga. Que el Mesías Yeshua os guarde. Que el Ruach HaKodesh os guíe a toda verdad. Y recordad, si este análisis os ha bendecido,
Suscribíos a Análisis Shalom 132. Compartid este mensaje, porque hay millones que necesitan escucharlo. El tiempo se acaba, las profecías se están cumpliendo, y pronto, muy pronto, Yeshua regresará. ¿Estarás listo? Shalom, hermanos. Hasta el próximo análisis profético. Que Yahweh Boidache os bendiga y os guarde. Amén y amén.